no temeré, pues en tu amor seguro estoy, tu salvación eterna es, eres fiel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a compartir la palabra de Dios, pero antes vamos a orar buscando la dirección y la guía de Dios en este momento. Oramos. Padre Santo, gracias te damos por este momento que podemos tener para compartir tu palabra. Que sea ella la que guíe nuestro corazón y podamos comprender lo que tú quieres para nuestra vida en este tiempo y para lo cual tú permites que tengamos tu palabra entre nosotros. Ayúdanos a tomar de ella y a ser obedientes. Alabamos tu nombre, oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a compartir juntos una porción de las Escrituras en 1 Juan capítulo 1. Los primeros 4 versículos vamos a leer en ella y vamos a buscar qué es lo que el apóstol Juan quiso transmitir a los creyentes de su época ahí en 1 Juan. Vamos entonces a leer 1 Juan 1, capítulo 1 de 1 Juan, verso 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bien, compartimos entonces la palabra de Dios hasta aquí y vamos a poder desglosar lo que acá encontramos. Acá el que escribe es el apóstol Juan. Dios lo guía por su espíritu a que él escriba esto, y él ya era anciano en edad y estaba ya próximo a partir hacia el cielo, pero él quiso expresar tanto estas 3 cartas como el Evangelio. Todo fue escrito, y Apocalipsis, todo fue escrito siendo él anciano en edad, y él escribe esta carta a los hermanos de aquel entonces y les deja bien en claro todo aquello referido al Señor Jesucristo. Estaba en aquel momento distintas corrientes de pensamientos que hacían que ponían en duda la existencia de Jesucristo y la humanidad de Jesucristo y la divinidad de él. Entonces Juan quiere dejar bien claro cuál es la situación en relación a Jesucristo. Por eso que él escribe esto que nosotros acabamos de leer. Él empieza a contar y hace toda una introducción en estos 4 versículos iniciales de su carácter y en qué carácter él está hablando. De Juan estamos diciendo. Juan fue un testigo y él empieza a enumerar aquellas cosas que dan crédito de que él realmente estuvo presente, vivió, evidenció a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces él dice, bueno, nosotros, no solamente él, sino el resto de los discípulos, desde un principio, nosotros lo hemos oído, lo hemos visto y nuestros ojos lo vieron, nuestras manos palparon al Señor Jesucristo tocante, dice, al verbo de vida. Él era un testigo, ya sea porque miró y vio al Señor Jesucristo y las maravillas que él hizo, también porque él oyó la palabra de Dios
y su voz y sus enseñanzas, tanto para el pueblo como para él como discípulo, recibió enseñanza particular y, y él fue también aquel que fue testigo tocando al Señor Jesucristo y teniéndolo ahí con él. Luego de haber resucitado Jesucristo, él tuvo la oportunidad también de tocar al Señor Jesucristo. Bien, esto lo pone a Juan en una condición especial y muy particular, en la que le da autoridad a poder señalar a Jesucristo como aquel enviado de Dios, y haber visto la gloria de Jesucristo estando aquí en la tierra y ver que Dios estaba con él y el propósito por el cual Dios le había enviado, y él estaba haciendo ahora, poniendo las bases y asegurando realmente quién era Jesucristo y el motivo por el cual había venido acá a la humanidad, y a estar entre la humanidad y hacerse humano, ¿no? Él empieza ahora a nombrar a Jesucristo y a describir a Jesucristo. Acá lo muestra como el verbo de vida, y utiliza estas dos palabras, verbo y vida, en relación a Jesucristo. Lo señala como el verbo. Esto quiere decir la palabra. En el Evangelio también él escribe en el capítulo 1 y inicia el capítulo 1 del Evangelio de Juan justamente con esas palabras, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hace acá, tanto en el Evangelio como en este capítulo inicial de Primera Juan, él menciona a Jesucristo como el verbo, es decir, la palabra, la acción, aquel que tiene vida en sí mismo y transmite esta vida a través de su palabra. Este es el verbo de vida, y después lo señala como la vida, ¿no? El verbo de vida. La vida es esa vida que él tiene y que siempre tuvo, y es la vida capaz de ser transmitida. Él tiene esa capacidad de transmitir su propia vida en la vida del ser humano que se acerca por la fe a él, solicitando el perdón de los pecados en arrepentimiento y en confesión de que Jesucristo es el Señor y Salvador. Entonces, Jesucristo es aquel que tiene esta capacidad de transmitir vida. Por eso él dijo que en él, Juan dijo, en él estaba la vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto está en San Juan 1:4. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la vida, en San Juan 14:6. Y el mismo Señor Jesucristo dijo en otra oportunidad, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, en San Juan 10:27. También Jesucristo dijo en otra oportunidad que en la vida eterna es que te conozcan a ti. Estaba hablando en una oración en San Juan 17. Nosotros encontramos esto de que Jesucristo, orando, le decía a Dios que la vida eterna era conocer a Dios. Ahora, esta vida, ¿por qué esta vida? ¿Y por qué Juan lo presenta así? Por esto mismo que decíamos antes, para poder darle argumento y a los hermanos de aquel entonces y a nosotros también, de darnos cuenta y de tomar esto y utilizar para hablarles a otros que realmente en Jesucristo hay vida. ¿Y vida por qué? Porque toda la humanidad nos encontramos en una condición de estar muertos, es decir, de estar separados, de no tener una relación íntima, verdadera con Dios. Estamos separados, lejos, alejados. Así dice el profeta, que así como está lejos el cielo de la tierra, así estamos nosotros, la humanidad, con respecto a Dios. Estamos alejados. Por más que nosotros nos querramos acercar por nosotros mismos, jamás podremos tener
comunión, comunicación con Dios, porque estamos apartados de Dios, porque el pecado hizo separación y división entre Dios y nosotros. Es por eso que acá el apóstol Juan está señalando a Jesucristo como aquel que tiene vida y que puede dar vida a aquel que está muerto, a la humanidad. Él vino para hacer esto. Él vino para dar vida a la humanidad, para darte vida a vos, en la condición de pecador, de pecadora, para poder resolver ese problema y tener comunión con Dios, que ahora lo vamos a ver inmediatamente. En otra oportunidad, el apóstol Pablo menciona que Dios es el que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice esto. Y también otro apóstol, el apóstol Pedro, en las primeras predicaciones que él hizo allí en Jerusalén, dijo, hablándole al pueblo de Israel, les dijo: y matasteis al autor de la vida. Jesucristo es esta vida, es el autor de la vida, es el que puede dar vida, es el que da vida a aquel que se acerca a Él solicitando el perdón y la limpieza y reconociendo en Jesucristo el enviado de Dios, aquel que es el Señor y Salvador. Entonces, si no tuviste esta decisión, no te acercaste a Él por la fe realmente a Jesucristo, esta es la oportunidad de poder hacerlo, entendiendo que estás separado, separada de Dios. Jesucristo vino a darte vida en la condición en la que estás, muerto, muerta delante de Dios, separado de Dios. Esa palabra muerte quiere decir separación, separado de Dios eternamente. Por eso Él te quiere dar una vida eterna, que dé solución definitiva al problema del pecado. Ahora el apóstol Juan continúa explicando y señalando el objetivo por el cual él escribía esto: señalar a Jesucristo, porque es Él el que hace posible que podamos tener comunión con el Padre, dándonos esta vida eterna. Es por eso que dice en el versículo que antes leíamos de 1 Juan 1, 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Juan lo que quería hacer era compartir lo que él había vivido y lo que él conocía, y compartirlo con los demás creyentes, cristianos, y tener de esta manera, al compartir con los demás cristianos, tener en común los mismos conocimientos que Juan tenía y él adquirió estando con Jesucristo, y tener esta misma comunión, esta misma comunicación que todos los hermanos de aquel entonces, y ahora nosotros también, poder conocer a Jesucristo de esta manera, como Él lo desarrolló, tanto en su Evangelio como en estas cartas apostólicas de Juan. Y dice, para tener comunión con nosotros, pero dice después, y sigue y agrega, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No podemos tener comunión unos con otros, ni con el cielo ni con Dios, sino es con el Padre y con Jesucristo, el Hijo. Así que esta verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es una comunión que debemos cultivar, atender e ir prosperando en esto, en aumento, conociendo a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, profundizando en el conocimiento de Él, conociéndole cada día a Él, cada día encontrarnos con Él en las Escrituras, en la oración, buscarle realmente. ¿Por qué? Porque esto trae comunión con el Padre, con su Hijo, y también dice el verso 4 que
Estas cosas Juan las escribía para que vuestro gozo sea cumplido. En nosotros se produce un gozo que es, que es algo que está en nuestro interior cada vez que nos encontramos con Dios y conocemos más en profundidad a Jesucristo. Trae un gozo en nuestro interior, una satisfacción de saber que Él es nuestro Señor y Salvador, y saber que cada día le podemos conocer más y buscarle más y aprender de Él cada día más. Esto trae satisfacción y gozo en nuestra vida cada día, en cada momento. Ser conscientes de su presencia en nuestra vida, ser conscientes de que Él es el que nos dio la vida y que debemos conocerlo en profundidad. Estas son las primeras palabras del apóstol Juan en su primera carta. Resta ver el resto. Le animo a que continúe en su casa indagando, buscando qué es lo que el apóstol Juan escribió y qué es lo que Dios tiene que decirnos a través de esta carta, para conocer a Jesucristo. Hizo una primera presentación de Jesucristo como el autor, el verbo de vida, el autor de la vida, aquel que la puede dar y la quiere dar, y te la quiere dar si no la tenés. Recibí a Cristo como Salvador. Y aquellos que ya somos salvos por su gracia, por su regalo, por su amor hacia nosotros, conozcámosles cada vez más, indaguemos cada vez más acerca de Jesucristo, tengamos una comunión que vaya en aumento cada día más, en aumento en conocerle a Él, en todo lo que Él es y tiene, porque sus riquezas son inagotables. Que esto pueda ser así en nuestra vida. Amén. Podrá separarme de ti, Señor.